Buenos días, profesor y compañeros. Con mi grupo, el grupo 6, les vamos a presentar el uso de plataformas digitales para planificar viajes. Los integrantes son Agustina Fuentealba, Florencia Fuentealba, Antonella Salinas y Estrella Bamundes. La sección es 450-1, gestión turística, y el profesor Sergio Moreno San Martín. Uso de plataformas digitales para planificar viajes. Descripción. Las tecnologías digitales han transformado la forma en la que las personas organizan sus viajes actualmente. Aplicaciones móviles, sitios web y redes sociales permiten buscar información, comparar precios y reservar servicios turísticos. Este proyecto busca identificar el nivel de uso y percepción que tienen los viajeros sobre estas herramientas digitales. Objetivo del proyecto: determinar el nivel de utilización de plataformas digitales por parte de personas que planifican viajes turísticos, identificando hábitos de búsqueda, reservar y percepción de utilidad de herramientas. Público objetivo: hombres y mujeres entre 18 y 99 años residentes en Chile que utilizan Internet y dispositivos móviles para buscar información, comparar precios o reservar servicios turísticos. Proceso piloto y corrección. Junto a mis compañeras elaboramos una encuesta de 12 preguntas con diferentes tipos de respuestas solicitadas por el docente. Antes de aplicarla, revisamos la redacción y ortografía de cada pregunta para asegurar su claridad y comprensión. La encuesta fue aplicada a 18 personas con el fin de identificar posibles errores en el formulario. Gracias a la respuesta pudimos ver los errores y las preguntas que podrían generar confusión. Después de revisar los comentarios obtenidos, realizamos las correcciones necesarias para mejorar la encuesta. Las correcciones realizadas: se corrigieron errores de ortografía, se modificaron algunas preguntas para que fueran más claras y se mejoraron las opciones de respuesta y se realizó una revocatoria final del formidable. Como condiciones de la encuesta, esta encuesta tiene fines académicos y busca conocer el uso de las plataformas digitales en la planificación de viajes turísticos. La participación de esta fue voluntaria y anónima, con un tiempo estimado de respuesta de 2 minutos. Y en evidencia tenemos 105 respuestas con un tiempo promedio de 2 minutos 18 segundos. Como acá pueden ver, acá se muestra el link de la encuesta. Bueno, y aquí les dejo la clasificación de preguntas. La bitácora. El 5 del 6 del 2026 iniciamos el proyecto. PPT, búsqueda de información para las preguntas. Agustina Fuentealba, Antonella Salinas. Observación generales. Se inició la planificación del proyecto y se realizó una búsqueda inicial de información para orientar el desarrollo de las preguntas. 08 del 06 del 2026. Selección de preguntas para la encuesta y avance en el proceso piloto. Florencia Fuentealba, Estrella Bamundes. Se revisaron y seleccionaron las preguntas más adecuadas para la encuesta, realizando ajustes para mejorar la claridad y obtener mejores resultados en las pruebas piloto. 11 del 6 del 2026. Clasificación de preguntas. Antonella Salinas, Agustina Fuentealba. Se organizó y clasificó la información recopilada, permitiendo encontrar las preguntas según los criterios solicitados. 12 del 6 del 2026. Creación de encuesta. Estrella Bamundes, Agustina Fuentealba. Se creó la encuesta final considerando las modificaciones realizadas previamente y se dejó lista para su aplicación. 15 del 6 del 2026. Captura de toma de datos. Agustina Fuentealba, Florencia Fuentealba. Se inició la recopilación de datos verificando el correo en funcionamiento de la encuesta y el registro de respuestas obtenidas. Bueno, acá iniciaremos con el análisis de la pregunta 1, donde la pregunta es si el orden. Acá, como pueden ver, se presenta el gráfico donde un no sale en color celeste y es un 7%, y un sí es un 93% con el color naranja. La interpretación. El 93% de los encuestados indicó que el mayor de edad, mientras el 7% respondió que no. Esto nos muestra que la mayoría de las personas son mayores de edad y que suelen tomar decisiones por sí solas para planificar sus viajes. En promedio no aplica, mediana no aplica y moda sí. Y como pueden ver, acá está la tabla de frecuencia. Dice la pregunta 2 en cuál es su género. Como pueden ver en el gráfico, el femenino es un 64%, masculino un 35% y prefiero no decirlo un 1%. La interpretación.
Los resultados muestran que la mayoría de las personas encuestadas son de género femenino, representando el 64% de la muestra, mientras que el 35% corresponde al género masculino y solo el 1% prefirió no indicar su género. Como pueden ver, el promedio no aplica, la mediana no aplica, la moda es femenino. Y como pueden ver, ahí está la tabla de frecuencia. Acaba el análisis de la pregunta 3. ¿Cuántos viajes realiza promedio durante un año? Como pueden ver en el gráfico, de 1 a 2 personas es un 71%, de 2 a 3 un 22% y más de 3 un 7%. La interpretación. La mayoría de los encuestados realiza entre 1 a 2 viajes al año, lo que indica que esta frecuencia es más común. Un 22% viaja entre 2 a 3 veces, mientras que solo un 7% hace más de 3 viajes al año. En total, los resultados muestran que la mayoría de las personas viajan pocas veces durante el año. El promedio es 1.85, mediana de 1 a 2 y muda de 1 a 2. Y como pueden ver, ahí está la tabla de frecuencia. La pregunta 4 es: ¿ha realizado reservas turísticas a través de las plataformas digitales? Como pueden ver en el gráfico, un sí está con un 69% y el no con un 31%. En la interpretación, los resultados muestran que la mayoría de las encuestadas, un 69%, se ha realizado reservas turísticas a través de plataformas digitales, mientras que el 31% indicó que no. Esto dice que las plataformas digitales son una opción muy utilizada para organizar viajes y hacer reservas. Promedio no aplica, mediano sí y moda sí. Como pueden ver, ahí está la tabla de frecuencia. El análisis de la pregunta 5. ¿Cuántas horas utilizas para planificar un viaje mediante plataformas digitales? Como interpretación, los resultados muestran que la mayoría de los encuestados tardan entre 1 y 3 horas en planificar un viaje usando plataformas digitales. Un 16% dedica entre 4 y 5 horas, mientras que solo el 1% invierte entre 6 y 8 horas. Esto dice que para la mayoría de las personas, organizar un viaje en plataformas digitales es un proceso rápido. En promedio tenemos un 2,45, en mediana de un 1 a 3, en moda de 1 a 3. También tenemos nuestra tabla de frecuencia y nuestro gráfico que nos indica la interpretación. Pregunta 6. ¿Cuánto dinero gasta aproximadamente en un viaje? En la interpretación, la mayoría de los encuestados indicó que gasta entre 500.000 y 1 millón de pesos aproximadamente en un viaje. También hubo personas que dijeron que el gasto depende del destino y también especialmente si el viaje es dentro o fuera del país, y también solo 28 personas respondieron a esta pregunta de la encuesta. En moda tenemos entre 500.000 y 1 millón de pesos, tenemos nuestra tabla de frecuencia y nuestro gráfico que indica la interpretación. Análisis pregunta 7. ¿Cuál es la principal dificultad que ha encontrado al utilizar plataformas digitales? En interpretación, muchos participantes indicaron no haber tenido dificultades. Entre quienes sí reportaron problemas, las respuestas fueron diversas, como encontrar hospedaje o comparar la información. En promedio no aplica, en mediana tampoco y en moda no tiene dificultades. Tenemos nuestra tabla de frecuencia y también nuestro gráfico de interpretación. Pregunta 8. ¿Qué sugerencias harías para mejorar plataformas digitales de viajes? En interpretación, gran parte de los participantes considera que las plataformas digitales funcionan adecuadamente, otros propusieron mejorar la información, la experiencia del usuario y algunos no realizaron sugerencias. En promedio tenemos 2.625, en mediana 295 y en moda no aplica. También tenemos nuestra tabla de frecuencia y nuestro gráfico que demuestra la interpretación. Análisis pregunta 9. ¿Qué plataforma digital utiliza con mayor frecuencia para planificar viajes? La interpretación. Los resultados muestran que los sitios web son la plataforma más utilizada para planificar viajes, con un 52% de la respuesta. Le siguen las apps móviles con un 33%, mientras que las redes sociales y otras plataformas son las menos usadas. Esto dice que la mayoría de las personas prefiere buscar y organizar sus viajes a través de sitios web. Acá tenemos la tabla de frecuencia, el promedio es 2.625, la mediana es 225 y la moda es sitio web.
Análisis pregunta 10. ¿Qué tan fácil les resulta utilizar las plataformas digitales para organizar sus viajes? La interpretación. La mayoría de los participantes calificó el uso de las plataformas digitales como neutral. Sin embargo, una parte importante considera que son fáciles o muy fáciles de utilizar, mientras que un porcentaje menor indicó que les resulta difíciles o muy difíciles. En la tabla, acá tenemos la tabla de frecuencia y en promedio es 331, mediana 15 y moda neutral. Y también tenemos nuestro gráfico. Análisis de la pregunta 11. ¿Qué tan satisfecho estás con las plataformas digitales para organizar viajes? Interpretación. La mayoría de los encuestados manifestó una opinión neutral sobre su satisfacción con las plataformas digitales. Además, un grupo importante indicó estar satisfecho, mientras que una pequeña proporción expresó estar insatisfecho o muy insatisfecho. Promedio 317, mediana 3, moda neutral. Aquí le dejo el gráfico de frecuencias y el gráfico de la pregunta 12. ¿Recomendaría el uso de plataformas digitales para organizar viajes a otras personas? Interpretación. La mayoría de los participantes señaló que sí recomendaría el uso de plataformas digitales para organizar viajes. En general, las respuestas reflejan una valoración positiva, aunque una menor cantidad de personas mostró una recomendación más baja o intermedia. Promedio 19, mediana 5, moda 5. Y aquí les dejo el gráfico de frecuencia y el gráfico. Como grupo, que las plataformas digitales se han convertido en una herramienta fundamental para la planificación de viajes. La mayoría de los participantes señaló que la utiliza con frecuencia debido a la facilidad para buscar información, comparar opciones y realizar reservas. Sin embargo, también se identificaron algunas dificultades como la falta de confianza en algunos sitios, la gran cantidad de información disponible y problemas relacionados con el uso de la tecnología. Estos resultados demuestran que, aunque las plataformas digitales facilitan la organización de los viajes y generan un alto nivel de satisfacción entre los usuarios, aún existen aspectos que pueden mejorar para ofrecer una experiencia más segura, clara y accesible. Como grupo, consideramos que el desarrollo continuo de estas plataformas será clave para responder a las necesidades de los viajeros y mejorar la experiencia turística en el futuro. Y le dejo la trayectoria formativa laboral, el link del video y gracias por su atención.